Tensión alterna. En este caso vamos a ser un poquito más específicos porque es lo que más nos interesa con respecto a la tensión de alimentación en los circuitos domiciliarios. No se asusten por el dibujito, ahora lo vamos a ir explicando. Bien, tensión alterna, la sigla es internacional o universal, VAC. Es la sigla en inglés de Voltage Alter Current, ¿sí? O voltaje en corriente alterna. Castellanizado sería VCA, ¿sí? Tensión corriente alterna. El simbolito es justamente, fíjense la similitud, una pequeña onda senoidal o función senoidal. Y los generadores habituales de esta señal son todo tipo de alternadores o máquina eléctrica rotativa, hago hincapié en esto de rotativa o giratoria, que me va a determinar una señal de este tipo. Los alternadores que por ahí comúnmente podemos ver es en el caso del automotor. Ahora ustedes no se preguntarán si el auto utiliza tensión continua de 12 volts, ¿por qué tiene un alternador que me genera una señal así? Que nada que ver con la tensión continua. Justamente porque esa tensión generada por el alternador luego se rectifica a través de unos diodos de potencia que están justamente incrustados, parecen unos capuchones que están incrustados en el cuerpo del alternador. Se rectifica esa tensión alterna y se convierte en continua. Y a través de un dispositivo que se llama regulador mantiene esa tensión constante de 12 volts para alimentar la batería y cortar cuando la batería ya está en su nivel óptimo. En el caso de los 220 volts que nosotros tenemos en casa, también lo genera un alternador que eléctricamente es similar a un alternador de auto, pero nada más que muchísimo más grande. Pero ¿dónde están esos alternadores? Bueno, no están acá cerca, están en las plantas de generación eléctrica, que pueden ser plantas hidroeléctricas, plantas térmicas, o sea, con quema de combustible, plantas nucleares, ¿sí? Y en menor escala, plantas de generación eólica o solar, que fíjense en que en esos casos esas plantas generan tensión continua. Las eólicas y solares generan tensión continua que después tiene que ser convertida a alterna y es mucho más complejo convertir de continua a alterna que de alterna a continua. Ahora, ¿por qué se utiliza la tensión alterna y no la continua como veíamos en el video anterior? Principalmente por los temas de transporte de la energía. Porque la energía en gran escala se genera a cientos de kilómetros, incluso miles de kilómetros a veces, de donde va a ser consumida. ¿Y cómo se lleva esa energía? No la podemos transportar en un vehículo. Se lleva a través de cables. Si la tensión fuese continua, esos cables tendrían que ser extremadamente gruesos, muy gruesos para poder llevar mucho potencial, mucha corriente. En el caso de la tensión alterna, como su transformación de nivel, o sea, de pasar de un determinado nivel de tensión a otro nivel de tensión, no de forma, sino de nivel, ¿sí? De amplitud, es muy sencillo, a través de transformadores, lo que se hace es se eleva muchísimo esa tensión generada, por ejemplo, se generan 3000 volts y se puede elevar a 500.000 volts, y entonces al elevar tanto la tensión, eso conlleva a que pueda reducir muchísimo la sección de los cables porque la corriente va a ser mucho menor. Como la tensión es muy grande, la corriente va a ser mucho más pequeña, digamos, en proporción a esa tensión. Entonces puedo utilizar cables muy delgados para el transporte a grandes distancias. Cuando llega a las zonas de consumo, lo que se hace es revertir el proceso, se reduce el valor de tensión a través de transformadores y se llegan a los valores que nosotros conocemos habitualmente, que son, en el caso domiciliario, 220 volts, 380 volts para cuando necesitamos una instalación para un taller, para algunas máquinas en particular, y 13.200 volts, que sería el valor de media tensión para algunas fábricas, pymes, que les conviene más pagar el valor de media tensión y no de baja tensión. Bien, volviendo a cómo es la forma de onda,
nosotros tenemos lo que se llama una señal senoidal en matemática. ¿Y por qué esto? Porque justamente la máquina que genera, al girar, que genera esta energía, va variando, ¿sí?, de positivo a negativo, el cuadrante positivo tenemos acá, cuadrante negativo acá, ¿sí?, a través del tiempo. O sea, acá tenemos tiempo, yo lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, pero les vuelvo a repetir, en señales eléctricas las divisiones o unidades de tiempo son muy breves. En el caso de los 220 volts, tiene una variación de 50 veces por segundo, o sea, pasa de semiciclo positivo a semiciclo negativo, 50 veces por segundo, por lo tanto estas divisiones son de milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la máquina empieza a moverse, va a empezar a generar puntos positivos hasta un máximo, luego pasa por 0 nuevamente, acá tenemos un punto 0, y va a pasar al cuadrante negativo hasta dar una vuelta completa otra vez más. O sea, cuando se cumplió todo este recorrido positivo y todo este recorrido negativo, se dice que la máquina dio un giro completo. O sea, completó un ciclo o periodo, que justamente es como se llama una vuelta completa. La vuelta completa de un ciclo o periodo lo podemos medir aquí, desde este 0 hasta este 0, o lo puedo medir entre pico y pico, por ejemplo, entre este pico y este pico. Siempre que mida o tome una vuelta, un recorrido completo, puede ser entre cualquier punto, siempre y cuando cumpla una vuelta completa. Este ciclo o periodo, obviamente, se mide en una unidad de tiempo. Para que tengan una idea, en los 220 volts, un ciclo o periodo dura 20 milésimas de segundo. Si yo lo multiplico por 50, que es la frecuencia, me va a dar un segundo. O sea que la frecuencia de la señal de 220 volts que tenemos nosotros como tensión alterna tiene una variación de 50 veces por segundo. Por eso decimos que tiene una frecuencia de 50 Hz, que es la unidad justamente de variación en el tiempo o frecuencia. Bien, ¿qué pasa con los niveles? Los niveles de tensión. Acá yo no le puse un valor determinado porque una señal alterna puede tener distintos valores, no solamente los 220 volts que conocemos, que en realidad esos 220 volts corresponden a un promedio de la señal que denominamos tensión o amplitud eficaz, ¿sí? Si yo voy a medir con un osciloscopio, por ejemplo, de el punto más positivo al más negativo, lo que estoy midiendo es una tensión o amplitud de pico a pico, ¿sí? Este simbolito, significa amplitud o tensión de pico a pico. La mitad, o sea, de 0 a máximo positivo o a máximo negativo, es la tensión de pico. Tensión o amplitud de pico. Y esta tensión eficaz o amplitud eficaz es un pequeño cálculo que tenemos que hacer, una pequeña cuentita por un valor, ¿sí?, constante, que es 0,707. ¿Vieron como el pi 3,14? Bueno, esto es un valor constante que, bueno, es bastante complejo llegar a este número, pero ténganlo presente que es 0,707 por el valor de pico. Si yo puedo calcular o medir el valor que tiene la señal de pico, lo multiplico por 0,707 y eso me va a dar el valor eficaz. En el caso de los 220 volts, ese es el valor justamente eficaz, 220 volts. Ahora bien, les voy a mostrar una pequeña animación, bastante vieja, pero todavía funciona en la compu, acerca de por qué tiene esta forma de onda, ¿sí? Así que acompáñenme. Bueno, acá tenemos una vieja animación que después sí se las puedo pasar para que la pueda correr necesita tener el Explorer de Internet, el Internet Explorer para poder verla. Fíjense, bueno, ahí está lo que denominamos periodo. Ahí dice cresta, en realidad
ciclo o pico del ciclo, también se le dice cresta. Y esto que está acá es el corte de una máquina rotativa o alternador, en donde fíjense en cuando gira, qué es lo que va a suceder. Se ve cómo se van determinando los puntos de esa señal senoidal a medida que el rotor de la máquina corta líneas de fuerza de un campo electromagnético, y esa bobina que está en el rotor me va determinando los distintos puntos y valores de esa señal alterna. ¿Se ve? Por ahí es más claro esta animación que mucha explicación abstracta, ¿no? Y ya que estamos, les muestro cómo se genera una señal trifásica. Una señal trifásica tiene en este caso 3 polos. Es una máquina rotativa de 3 polos y se van a generar 3 señales de la misma amplitud, pero que están corridas en el tiempo, desfasadas en el tiempo, con un ángulo de 120 grados. O sea, una vuelta completa son 360 grados. Si la dividimos por 3 son 120 grados entre una y otra. Esto es un sistema trifásico donde vemos las 3 fases con la misma forma, la misma amplitud, pero con distinta degeneración en el tiempo. Bueno, para completar lo que estábamos analizando de tensión alterna, lo que vamos a explicar un poquito en detalle es qué es la frecuencia. Básicamente, la frecuencia es la velocidad en la que varía la señal alterna en el tiempo. Ustedes, por ejemplo, están muy habituados a escuchar radio de FM, pero también en AM. Y vieron que las emisoras dicen, por ejemplo, 1030 kHz o 99 MHz. ¿Sí? Al principio están hablando de un múltiplo y después de la unidad. El múltiplo es kilo o mega y después la unidad, que es el hertz. Están hablando entonces de un valor de frecuencia, que es la variación o la velocidad que tiene la señal que viaja por el aire, que es una señal alterna, que se mezcla con una señal de sonido o audio para que llegue a los receptores de radio. Luego se separa esa señal, que se llama portadora en realidad, de alta frecuencia, y queda solamente la señal de audio, que es la que se amplifica y podemos escuchar por los parlantes. Eso es básicamente, en 2 palabras, de qué se trata la transmisión de radio. Ahora bien, esta unidad llamada Hertz, simbolizada con Hz, ¿sí?, corresponde a la igualdad entre un ciclo en un segundo. O sea, una vuelta completa de la máquina rotativa durante un segundo me va a determinar que eso es un Hertz. ¿Queda claro? Si esa máquina da en un segundo 4 vueltas completas, corresponde a 4 Hz. ¿Está? ¿Cómo se calcula la frecuencia? Bien, es una función inversa al periodo. O sea, frecuencia en Hz es igual a 1 sobre t, o sea, sobre periodo, medido en segundos. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que quiero calcular la frecuencia de una señal cuyo periodo es de 20 milésimas de segundo o 20 milisegundos. Ponemos la fórmula, 1 sobre 20 milisegundos. Si milisegundos lo paso a segundo, me va a quedar 0,02 segundos. Al hacer la cuenta me da 50. ¿50 qué? 50 Hz. ¿Está? Conclusión, la señal de 220 volts tiene una frecuencia de 50 Hz, o sea que tiene 50 ciclos, o sea 50 variaciones durante un segundo. Durante un segundo pasa de positivo a negativo, ¿sí?, 50 veces. Por eso les vuelvo a comentar lo que al principio les decía, que el cable de fase o vivo, en realidad no le podemos decir positivo, porque el positivo corresponde a una tensión que está siempre en el mismo nivel y con un único valor, sea 12 volt, 24 volt, 3 volt, 9 volt, pero siempre está con un único valor. Y los 220 volt, en realidad el promedio es 220 volt, pero sus valores van cambiando de positivo a negativo 50 veces por segundo en ese cable, en el cable de fase o vivo, con respecto a un potencial cero o neutro, ¿sí?, si lo medimos con un voltímetro.
Así que esto sería a grandes rasgos de qué se trata la tensión alterna y especialmente esto de la frecuencia. En nuestro país, en Argentina, nosotros tenemos un sistema que es el sistema alemán de distribución a 220 volt con 50 Hz o 50 hercios también pueden escuchar como unidad de frecuencia. En otros países utilizan 110 volt, una tensión menor en cuanto a amplitud, pero con una velocidad mayor, 60 Hz, ¿está? Que compensa esa supuesta pérdida de potencia. Así que bueno, esto es todo con respecto a tensión alterna.